¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario en el día previo a la sesión, la segunda sesión de extraordinarias que será mañana para tratar nada menos que ficha limpia y se verá si finalmente la tercera es la vencida porque, bueno, recordemos, el año pasado a fines de noviembre hubo dos intentos fallidos, falta de quórum, que en realidad ya había, si nos remontamos en el tiempo, también en los últimos tiempos de Cambiemos, allá por 2018-2019 hubo un intento también donde no se, para tratar el tema, otro proyecto donde no se alcanzó el quórum. Ahora todas las expectativas están puestas en que finalmente este proyecto, que es un poco aquella iniciativa que obtuvo dictamen en comisión, dictamen trabajoso, alcanzado a lo largo de las reuniones de comisión sobre finales de noviembre, bueno, finalmente no llegó al recinto y en definitiva se intentará ahora bueno, avanzar con una iniciativa que cuenta con la anuencia del Ejecutivo al tal punto que es un proyecto del Poder Ejecutivo. Ya es aquel dictamen que se elaboró en su momento, pero bueno, remarcado con otros detalles de los que iremos hablando a lo largo de este programa. Y recordemos, mañana es lo que denominamos un super miércoles porque paralelamente empieza a trabajar el Senado en las comisiones con las iniciativas que obtuvieron media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados. Bueno, sin más prolegómenos, vamos con mis compañeros. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, José. Buenas tardes, Pablo. Así es, pareciera que esta vez la tercera va a ser la vencida, ¿no? Como decías, al ser un proyecto del Ejecutivo, en el caso anterior hubo ausencias de la Libertad Avanza. En este caso, pareciera que el poroteo previo, como decimos siempre, da favorable a la aprobación del proyecto. Hay algunas disidencias reflejadas en los distintos dictámenes, pero pareciera que por lo menos en general va a contar con los votos. Después habrá que ver en el Senado, esa es la Cámara más complicada, en general para el oficialismo y sus aliados, más favorable a Unión por la Patria. Ahí va a tener más dificultad. Y como decías, en el Senado también esta semana arrancan los proyectos que se aprobaron acá la semana pasada en la Cámara de Diputados, con el foco en la suspensión de las PASO, que ahí pareciera no tan complicado para el gobierno, ¿no? Se puede decir que salió con bastante viento a favor de acá de diputados, con muchos votos, y parte de los gobernadores peronistas ya adelantaron que también en el Senado van a colaborar con la sanción de la suspensión, pero bueno, hay que esperar un poco, hasta que no estén los votos no confirmados. Hay que esperar, sí, es verdad, ahí te estuve leyendo y nos vas a dar detalles de eso, de esas expectativas que tenés respecto de lo que vaya a suceder con las PASO en la Cámara de Senadores. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sí, expectantes por lo que pueda suceder mañana, bueno, acá en Diputados, con esta sesión por ficha limpia, que va a haber reunión ahora en un rato de Martín Menem con distintos bloques, porque se está trabajando en la posibilidad de introducir algunos cambios en ese proyecto. Veremos si eso finalmente sucede o no. Modificaciones, digo, creo que son 4 los dictámenes que hay respecto de ficha limpia. Obviamente Unión por la Patria no acompaña a ninguno. Y lo que tiene que ver con la suspensión de las PASO, que arranca mañana en el Senado, ¿sí? En la Cámara Alta, y veremos qué suerte tiene para ir la próxima semana a ser discutido al recinto. Así es, bueno, eso es entonces toda la expectativa que está puesta ahora va pasando hacia el Senado, donde, bueno, todas las iniciativas que tuvieron media sanción serán esperadas para, bueno, tener la sanción completa. Ahora vamos a ver el tiempo, cómo está, que nos ha dado respiro finalmente después de una jornada agobiante como tuvimos ayer. Bueno, hoy tenemos una temperatura más adecuada, 23 grados de temperatura máxima, la mínima es de 20 grados y hubo lluvias durante la madrugada bastante intensas, mucho viento, hubo también las lluvias que se prolongaron durante
el transcurso de la mañana. Bueno, para mañana vuelve el buen tiempo, pero les avisamos a los diputados que van a poder sesionar tranquilos sin tanto calor agobiante, porque hay una temperatura máxima prevista para mañana de 24 grados, mínima de 20 grados. Y para el jueves sol a pleno y ya va volviendo el calorcito, 27 grados de máxima, mínima de 21 grados. Bueno, ese es el tiempo para estos días. Y bueno, hablábamos de los diputados a los que mañana se encontrarán a partir de las 10 de la mañana en el recinto para avanzar con nada menos que con ficha limpia. Ahora vamos a estar con una de las protagonistas, sobre todo protagonista central de lo que fue la sesión del jueves pasado, Laura Rodríguez Machado. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar. Usted es presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que si no fue la que más trabajó a lo largo del año pasado. Bueno, no, toda la comisión trabajó mucho. No, pero Ahí va para la comisión para que me aprueben los despachos. Todos trabajaron cuantitativamente mucho. Creo que fue la... bueno, casi fue le ganó a presupuesto, me parece. También. Sí, porque tuvimos muchos proyectos enviados tanto con el Ministerio de Seguridad como con el Ministerio de Justicia. Y también debo decirte que la comisión, en sus integrantes, tiene muchos abogados penalistas o muy referenciados con lo que ha sido la justicia, como por ejemplo el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández. Digamos, todos están muy relacionados con ese tema. Entonces, es una comisión que cuando ingresa un proyecto de verdad lo desmenuzamos, le damos vuelta, y se trabaja un montón, pero también recibió muchos proyectos. Tenemos 5 medias sanciones de leyes que produjimos entre el año pasado y estas sesiones extraordinarias, que es realmente una novedad en lo que ha sido el desarrollo de todo el año legislativo, ¿no? Refrésqueme a ver, las 5 medias sanciones son antimafia, que ya está en el Senado Registro de datos genéticos, que se convirtió en ley. Sí. Armas, que es la prórroga del plan de regularización, residencia y reiterancia y juicio en ausencia. A propósito de reincidencia y reiterancia, una de las cosas que, bueno, lo voy a elogiar, fue muy interesante. En Miembro Informante a veces no necesariamente se circunscribe al proyecto. En ese caso quedó muy claro el tema de reincidencia y reiterancia, cuáles son las diferencias centrales. Y sintéticamente nos puede detallar a ver en cuáles son las diferencias entre reincidencia y reiterancia. Sí, los dos van de la mano, pero tienen impactos distintos. Reincidencia es una modificación de artículos del Código Penal y reiterancia es una situación procesal que se modifican el Código de Procedimiento Penal Federal o Nacional. Reincidencia, para ser considerado una persona residente, tiene que cumplir unos requisitos que hoy tiene la normativa. ¿Qué pasa? Ya voy a decir cuáles son y cuáles modificamos para decir que hemos terminado con la puerta giratoria. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? La declaración de reincidente lo que hace es que vos no tengas determinados beneficios legales, entre comillas, de aquellos que incurren en un delito por primera vez, como una libertad condicional, una excarcelación, tal vez una disminución de la pena, menos agravantes. Cuando sos considerado reincidente, esas cosas no pasan. Ahora, actualmente, para que un delincuente sea considerado reincidente, tiene que haber cumplido de manera efectiva una condena en prisión, es decir, haber tenido cumplimiento efectivo de la pena. Quiere decir haber estado preso, detenido y haber cumplido esa pena y volver a salir. Claro. Recién ahí, si comete otro delito, se lo considera reincidente y no se le permitiría tal vez una libertad condicional. Cuando se lo detiene, se queda preso durante todo el proceso porque no se le da ese beneficio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Vamos a poner un ejemplo que es el que puse yo en el recinto, que alguien hace un hurto. Los hurtos, por supuesto, un delito que molesta, pero tienen menos pena que otros. Entonces se detiene una persona por un hurto, se le inicia el proceso, pero son delitos que son excarcelables. Claro.
Entonces se le da la libertad mientras sigue el proceso. Pero como está en libertad, nunca ha cumplido la pena efectiva de estar en prisión, toda la pena de haber estado en prisión. Entonces, mientras está ese proceso en curso que muchas veces duran años, él está en libertad. Puede salir y volver a robar el mismo kiosco. Y vuelven a detenerlo por ese hurto, porque lo vio una vecina, porque lo denunció, no sé, alguien, lo vuelven a detener, pero como no tiene ninguna pena efectiva en prisión cumplida, lo vuelven a soltar, vuelve a saltar ese mismo kiosco, lo vuelven a detener, y así hemos visto testimonios de hasta 14 veces, dice, yo ya sé quién me roba, hasta le dejo la plata, más o menos, para que no me rompa la cerradura. Bueno, si es con rotura sería robo, para que no... Bueno. Entonces, ¿cómo se termina con esa puerta giratoria? De que sabemos quién delinque vuelve, pero como no estuvo pena efectiva y tiene la escarcelación... ahora, para ser considerado reincidente y negársele esta escarcelación, tiene que haber tenido una condena. No hace falta que haya cumplido la pena en esa condena, una condena. Todos me dicen, pero una condena, sí, bueno, pero vos tenés que demostrar que fue finalmente al final del proceso culpable, ¿no? De ese delito, y por eso se le niega estos supuestos beneficios legales. Y la reiterancia, en cambio, es una valoración procesal que van a hacer los jueces. En este momento, para que pedir o no la prisión preventiva, es algo que lo aprendimos de memoria porque discutimos tanto tiempo si a Cristina Fernández de Kirchner le correspondía tener prisión preventiva, el mismo vudú, ¿no? Hay dos cuestiones que valoran los jueces, que es la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la causa. Bueno, ahora van a valorar un tercer supuesto, valorar que sí se tienen que hacer responsables si no dictan una prisión preventiva en determinadas circunstancias. Tienen que poner en su sentencia una persona que ha estado imputado por imputado, acá no necesita condena definitiva, puede haber estado imputado. Es decir, viene a un juez o va a un juez una persona que tiene 3 imputaciones por violación, aunque todavía no haya tenido una condena efectiva, aunque no haya cumplido en prisión, pero tiene que revisar la peligrosidad de esa persona al momento o no de permitir o dictar o no una prisión preventiva una vez que está detenido. Diputada, desde el gobierno adelantaron la posibilidad de que se discuta en extraordinarias también un proyecto para subir las penas a los que provoquen incendios intencionadamente, ¿no? A partir de lo que está pasando en el sur, en Corrientes. El ministro Cunio Libarona lo adelantó. ¿Desde la comisión se están preparando para esa discusión? Bueno, yo lo que creo que él adelantó el envío, yo no interpreto que sea para sesiones extraordinarias. Sí, entiendo que lo ha hecho. La de extraordinarias. Tal vez enviarlo en extraordinarias, porque no podríamos tratarlo la comisión en extraordinarias, porque recordemos que por el artículo 106 del reglamento de esta Cámara, nosotros debemos despachar hasta 10 días antes de vencer el plazo de convocatoria. En las sesiones extraordinarias, como están previstas hasta el 21 de febrero, hoy sería el último día que mi comisión tendría posibilidad de generar un despacho. Y debe generarlo porque nosotros ya tenemos un orden del día con la sumatoria más o menos de 6 proyectos, entre ellos uno que firme yo, pero también el diputado Bornoroni y otros diputados, que pedimos el agravamiento de las penas para casos de incendios intencionales. Lo presentaron cuando fue lo de Córdoba. Lo hicimos en el mes de octubre, correcto, cuando tuvimos, no sé si recuerdan ese tremendo situación ígnea en la provincia de Córdoba, que se quemaron hectáreas, gracias a Dios no hubo que lamentar vidas, sí en el caso de ahora de las cuestiones en el sur, pero en ese momento se generó una resolución por parte del Senado de declarar la emergencia y nosotros los cordobeses que estábamos en la comisión, pero seguidos por otros diputados, incluso se emitió un despacho que tiene orden del día. De hecho, viene por unanimidad de todos los bloques, aportaron tanto Unión por la Patria como el bloque del doctor Pichetto, es decir, todos generaron proyectos al respecto
y ahí hay un orden del día. Ese no fue incluido en extraordinarias, motivo por el cual no fue tratado. Si envían un proyecto en extraordinarias, como ya no podemos despachar quedan dos opciones, o tratarlo en el recinto sin despacho, lo cual para mí creo que es muy complicado, porque tener una discusión con 272 diputados genera por lo menos incertidumbre en lo que va a ser despachado. Y si no, habrá que esperar que se inicien las sesiones ordinarias. Seguramente vamos a encabezar el tratamiento con este proyecto, y los que están también en la comisión, que tienen el mismo objeto: agravar las penas para quienes de manera intencional cometen estos delitos, pero también se incluye artículos sobre el tema del bosque nativo, porque el Código Penal, digamos, una serie de agravamientos. En el Código Penal, en la época que fue sancionada este tema de la distinción entre el bosque nativo, las cuestiones rurales, no estaba tan clara, no está tan clara. Entonces, justamente con mayor precisión legislativa debemos apuntar para evitar un poco lo que ha pasado también en el sur, ¿no? La destrucción de bosques nativos en gran escala, que son masacres ecológicas realmente, y bueno, tienen su intencionalidad. Habrá que ver cómo es el proyecto del Ejecutivo, todavía no ingresado. Hay que ver si es solamente para los autores, si es también para quienes han sido autores intelectuales. No nos olvidemos este aviso de alarma de Johannes Wallace, que dijo algo relacionado con los incendios, o que está quemada la Patagonia, algo por el estilo. Si hay también algo al respecto. Diputada, sí, le quería preguntar por mañana sesión de ficha limpia, pero ahora se va a estar conversando la posibilidad de introducir cambios, sí, de volverse... En el despacho. En el despacho, exactamente. ¿Usted qué posición tiene? Digamos, lo que vino del Ejecutivo es con esta idea de que si hay una segunda sentencia o un fallo de segunda instancia en año electoral, eso no corre recién para el próximo proceso electoral, o como estaba antes, que, bueno, no importa cuándo salga, si hay segunda instancia, por lo tanto no debería haber candidatura. Mira, yo creo que la posibilidad de no participar como candidato, elegir y ser elegido, digamos que es un derecho constitucional, tiene que ser bien acotado. Yo estoy de acuerdo que quienes tienen delitos fuertes sobre sus espaldas no puedan presentarse, pero también estoy de acuerdo que tenemos que ser muy prolijos a la hora de definir quiénes no, ¿no? Y que el hecho que no sea en un año electoral deja la tranquilidad para que no te inventen causas si sos un candidato potencialmente influyente, o que podés hacer una buena performance electoral y que con eso quieran sacarte del ruedo. Sé que ustedes son bien entendedores de cómo es el procedimiento legislativo. Creo que mañana ficha limpia no tiene inconvenientes para aprobarse en general, pero claro, cuando vamos al articulado en particular, que ese es el poroteo más difícil de todos los artículos y de todas las leyes que en general los presidentes de las comisiones tratamos, ¿no? Porque la aprobación en general de los títulos normalmente está asegurada. Hay dos despachos. Si tuviste despacho mayoría, seguramente tenés los votos en el recinto para tener la aprobación en general. Ahora, cuando vas en el artículo por artículo, ahí creo que hay que tener mucha precaución y mucha muñeca legislativa, porque en esta Cámara de Diputados tan fragmentada, donde hay muchos bloques unipersonales o con 2 o 3 integrantes, donde a su vez en los bloques grandes hay diputados que no responden necesariamente tan verticalmente a la conducción del bloque y son más líberos y piden autorización a sus presidentes para votar en otro sentido, o para abstenerse, o para ausentarse. Realmente te diría que el poroteo me ha tocado con estos 2 proyectos, y con los otros ni hablemos, es muy trabajoso. Creo que... ¿Y podría estar en peligro? Porque coincido que en general estaría aprobado, pero... Y bueno, sé que en el día de hoy siguen las reuniones para evitar ese peligro. No tengo... ¿Y cuál es el número final? Que está... Bueno, en realidad las modificaciones que básicamente se introdujeron por parte del Ejecutivo.
El artículo Petri, ¿no? Sí. Medio circuló como el título. Circuló así. Están viendo eso. Yo creo que esa negociación, te diría, me aventuro a decir que estas negociaciones, aporto mi experiencia en los otros proyectos, llegan incluso a llevarse dentro del recinto. Claro. Porque uno va viendo cuando van hablando los diputados y expresando, muchos no te dicen. Esa también es la verdad. Uno quisiera anticiparse preguntando cómo va a ser tu voto y te dice lo estoy pensando y bueno, te tenés que quedar, por no decir otra expresión, con lo estoy pensando. Pero claro, cuando vos estás en el recinto y escuchás su informe o su participación, vos ya tenés una idea de cómo viene ese voto. Entonces, por lo menos yo utilizo la modalidad de tener a mi lado la planilla con los bloques, con los votos que todavía no estoy muy segura para qué lado van. Entonces voy atendiendo a todas las exposiciones y voy marcando, entonces eso me permite tener una sensación de alivio a la hora de votarle artículo por artículo o una gran preocupación. Bien. Si tuviera la gran preocupación, lo primero que hago es antes que termine la discusión en general ir a hablar con ese legislador. Bueno, esto pasa en el recinto. Muchas veces me preguntan, colegas de ustedes, ¿qué hacen todos? Están ahí dando vuelta y hablan con uno, hablan con otro. Puede ser que algunos no hablen del tema legislativo, pero te aseguro que la gran mayoría es porque sigue buscando, cuando son temas tan justos, los votos en el recinto. Diputada, se habla de la posibilidad de modificar la ley, modificar la figura del femicidio. Sí. ¿Qué postura tiene usted al respecto? Primero hay que ver qué significa modificar la ley de femicidio. Yo creo que hay que tener mucha precaución cuando uno toca el Código Penal. Cuando uno toca cualquier ley, cualquier cosa, mirá lo que pasó con la ley de alquileres, bueno. Pero hay una situación que tiene el Código Penal que no la tienen los otros códigos, que siempre a favor del reo, porque se decía así antiguamente, ¿no? Se aplica la ley penal más benigna. Entonces, si yo hoy, depende cómo esté redactado el artículo, si o no ha llegado, no te podría decir, Claro. pero a tu pregunta, una de las cosas que más hay que considerar si uno tratase este tema es, si es una ley penal efectiva, más benigna, ¿qué hago con las personas en proceso y en curso detenidas por muerte de mujeres? ¿Van a quedar en libertad o no van a quedar en libertad? Entonces, es muy aventurado decir por sí o por no si yo no tengo un texto, porque el feminicidio es un agravante. Sí. Porque, digamos, el delito, ahora, hay un delito de género en ese articulado que es muy complicado modificarlo sin generar la ley penal más benigna. Yo me compete como presidente de la comisión esperar el texto, pero te diría que hay que tener esa porque es la primera pregunta Claro. que uno se hace, ¿no? ¿A Totalmente. quién beneficia? Totalmente. Gracias, diputada. De nada. Bueno, nosotros seguimos, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente.
Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Y esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües,
y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Y seguimos con plenario, y en el bloque anterior estábamos dialogando con la diputada Laura Rodríguez Machado, que nos comentaba respecto de los problemas que habría si en el caso de que el Poder Ejecutivo mandara, como trascendió anoche, un proyecto relativo a los incendios en el sur. Bueno, no problema, sino el impedimento legal por el artículo 160, que no se podría tratar en extraordinarias. Entendería aparte que lo mismo correría entonces para el proyecto sobre quebrantos, que no obtuvo despacho. Pero bueno, el proyecto en sí, en definitiva, esa iniciativa que trascendió anoche, que va a mandar en las próximas horas el Poder Ejecutivo sobre los incendios en el sur, agravar las penas, nos tiene que ver con todo esto que viene conmoviendo este verano sobre los graves incendios que se están registrando, sobre todo en el sur del país. Hay alrededor de 40.000 hectáreas ya afectadas. Y sobre el tema nos va a hablar Martín sobre un proyecto de declaración de emergencia y zona de desastre de la Patagonia, ¿no? ¿Es así, Martín? Es así, José, en paralelo a la intención del gobierno, como bien decías, de enviar un proyecto para agravar las penas a los que generen estos incendios de manera intencional, ya los bloques opositores de la mayoría de los bloques, creo que están casi todos menos La Libertad Avanza, presentaron otro proyecto para asistir a los afectados por estos incendios, particularmente en la Patagonia, ¿no? También hay problemas en Corrientes, pero este proyecto es específico para la Patagonia. Se va a tratar posiblemente ya en el periodo ordinario, ¿no? Como sabemos, claro, únicamente en extraordinaria se tratan los proyectos que indica el Poder Ejecutivo. Son 5 artículos, es un proyecto muy sencillo. El autor es Osvaldo Giancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, diputado por Neuquén. Lo interesante es las firmas de, como decíamos, de la mayor parte de los bloques. Si sumamos los votos de los diputados cuyos bloques están involucrados en el proyecto, bueno, les sobrarían, ¿no? Mucho más de 129. Ahí vemos de Encuentro Federal. Claro, varios de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, Miguel Pichetto, el jefe de bloque, Emilio Monzó, Oscar Agos Carreño. Después la diputada que estuvo hace un ratito en el estudio, Laura Rodríguez Machado, del PRO. Tenemos un radical, Pablo Servi, es radical patagónico, Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Pamela Caletti y Agustín Domingo, de Innovación Federal, Tania Bertoldi y Julia Estrada, de Unión por la Patria, y también Pablo Todero, de Unión por la Patria, los tres. Y bien transversal este proyecto. Bien transversal, se pusieron de acuerdo varios ahí. Están para todos los neuquinos, ¿no? aparte, por lo que veo. Hay muchos neuquinos, sí. Debe haber hablado el autor del proyecto, con sus pares también de ¿Cómo Río no te lo van a Negro, firmar? Agustín Domingo, y no veo de Chubut, ¿no? Es verdad, no. Pero bueno, hay diferentes proyectos también, hay otros. Este no es el único, Claro, pero sí. sí es el que tiene más consenso.
Como decíamos, son 5 artículos. Vamos a ver en la próxima placa un resumen para declarar de emergencia y zona de desastre la zona, en particular de la cordillera Patagonia, ¿no? El proyecto es más abarcativo. Lo que dice textual es declarar zona de desastre y emergencia económica, habitacional y ambiental nacional por 180 días. Es prorrogable a otro plazo igual, en caso de que así lo disponga el Poder Ejecutivo, para la región patagónica afectada, pero después aclara que es principalmente para la zona de la cordillera. Entre los beneficios, bueno, son 4 beneficios puntuales, los vamos a repasar en la placa. El primero es que el Poder Ejecutivo, el proyecto, autoriza al Poder Ejecutivo a destinar una partida especial para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción productiva de las economías afectadas. Bueno, principalmente turismo, cultivos, bastantes daños están generando todavía los incendios. Por otro lado, faculta al Poder Ejecutivo a dar beneficios impositivos especiales para tanto otorgar asistencia económica a los productores como también asistencia económica y social a las poblaciones afectadas. Más de 170 familias evacuadas al momento de presentarse el proyecto, ¿no? Porque cada día esto se va actualizando día a día a medida que avanza el fuego. También autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas puntualmente para combatir los focos activos que todavía se mantienen. Y por último, al Banco Nación también da la facultad al gobierno para que el Banco Nación adopte medidas especiales para refinanciar las obligaciones de los productores afectados. Hasta ese momento, cuando se presentó el proyecto, se habían quemado 20.000 hectáreas. Vos decías, José, que ahora son casi el doble, ¿no? El domingo ya se llevaban quemadas 37.000. Más o menos, sí. Y ya ayer se hablaba de 39.000. Quemadas en todo el país, ¿no? Fundamentalmente ahí esa zona. Y también en Corrientes, que son incendios de pastizales que se han registrado en los últimos días. Bueno, ese es un tema que preocupa mucho, ha habido muchas iniciativas al respecto. Ahí nos decía la diputada, que es una de las firmantes, Rodríguez Machado, que se hubiese podido discutir tal vez en extraordinaria si entraba el proyecto del gobierno, porque formaba parte de la temática. Sí. Pero al no haber esa perspectiva, posiblemente quede para ordinarias. Seguramente así será y esperemos que, prestamente se analice. Ahora veamos lo que decía la diputada Margarita Stolbizer sobre el tema ficha limpia. Más allá de que yo pienso que hay una sobrevaloración del tema, aquí en la Cámara, en los discursos, digamos, tan ampulosos que se hacen a través de este tema, como si esto fuera a terminar con la corrupción, como si con esto fuéramos a sanear definitivamente el Congreso. Me parece que hay una sobrevaloración, creo, porque además soy de quienes piensan que cuando una persona tiene 2 condenas por corrupción, esa es la exigencia, digamos, lo que nos unifica a quienes vamos a hacer mayoría en este tema, es de sentido común que no sea candidato. Hace falta que una ley diga que no puede ser candidato. Nuestra Constitución ya establece parámetros de idoneidad, de honestidad, por lo cual una persona que está condenada por delito no podría ser. Una aclaración que me parece siempre que hay que tener en cuenta, porque se habla muchas veces del tema de la justicia o el papel de la justicia en el medio, por eso a mí no me gusta el agregado que está en el proyecto del gobierno, porque eso sí es involucrar a la justicia. Cuando en realidad, originariamente el tema es imponer lo que sería un requisito de elegibilidad. Así como tenemos... Elegibilidad. Claro, pueden ser elegibles, digamos, no pueden ser candidatos aquellos que tienen doble condena por delito de corrupción. Insisto, es de sentido común esto. Después, la persona acusada, que tiene las 2 sentencias, digamos, bien puede ir a la Corte con su recurso extraordinario, no se le está impidiendo, por supuesto. Lo que estamos diciendo es que ese doble conforme, que es lo que exigen todos los convenios internacionales de derechos humanos, sea la exigencia acá y no la Corte, como plantean algunos, ¿no?
Y escuchábamos a la diputada Margarita Stolbizer hablando de lo que va a ser el tema de mañana, ficha limpia, y sobre eso y otros temas vamos a hablar ahora con nuestro nuevo invitado, Mariano Campero. Bienvenido a Plenario. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación acá a Plenario, siempre lo sigo, un gusto estar en el programa. Gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, hablábamos de la sesión de mañana, mucha expectativa. Veremos si la tercera es la vencida, ya hubo 2 intentos fallidos. ¿De qué expectativa tiene para la sesión? No, y para nosotros, además, siendo Luis Petri, de alguna manera, uno de los autores intelectuales de la norma, el ministro de Defensa, que viene haciendo un gran trabajo y es uno de los primeros radicales que tomó la decisión o definición de acompañar y estar en el gobierno, creo que, bueno, es muy importante. Y como eje central, me parece que la corrupción en la Argentina hizo un daño tremendo, eso es algo que lo entendemos, lo comprendemos todos los argentinos. Y es una manera también de evitar que los corruptos lleguen a cargos electivos y de alguna manera extirpar esta enfermedad que tantísimo daño le ha hecho a nuestro país, sobre todo en los últimos años, siendo un país que llegó a ser de los peores en términos de per cápita, en términos de pobreza, en términos de índice inflacionario, de crisis social. Y creo que en esta transformación cultural, y hablando un poco de lo que se viene, este año 2025 es el año de la consolidación del proceso de transformación en la Argentina, y me parece que ahí hay que poner todas las fuerzas, e indudablemente como agenda pendiente quedó ficha limpia, un tema clave, y esperamos que mañana tengamos quórum y podamos sacar esta ley demandada por todos los argentinos. ¿Cómo está, diputado, la discusión interna en los bloques del radicalismo? ¿Es una buena oportunidad con este proyecto para que el radicalismo muestre mayor cohesión que en los anteriores debates? Mirá, me parece, y sonrío un poco porque creo que va a ser el primer proyecto que vamos a votar todos los miembros del bloque. Y por otro lado, bueno, hay que ver el Democracia para Todos, cómo votaría el de Pablo Juliano, digamos, con Mane y compañía, pero entiendo que también están a favor, no lo sé, no hablo por ellos, pero sí dentro del bloque nuestro hablamos y los más de 20 entendemos clave esta sanción. De hecho, hay diputados que vienen trabajando con proyectos hace muchos años. Por lo tanto, entiendo que el bloque, de manera unísona o con gran mayoría, va a acompañar ficha limpia. ¿Qué evaluación hace, diputado, digamos, de lo que viene sucediendo hasta acá de extraordinarias? Es verdad que ficha limpia es un plato fuerte, falta, pero suspensión de paso, ¿cómo vio esa discusión y por qué a favor, en todo caso? Nosotros planteamos la eliminación de la PASO. Hay muchos datos, no tan solo en términos de que todos los argentinos el año 2024 sufrieron un ajuste, una crisis que golpeó a todos por igual, ¿no? Y el año 2025 me parece que debía ser un año de mucha ejemplaridad. Y en este sentido, que el ajuste lo haga la política, siendo que, para que lo entienda el que está viendo el programa, cuando uno se inscribe en una PASO, te dan para el recurso económico de la boleta para salir en todos los programas de TV, o sea que acá podría venir un candidato que por más que saque 300 votos tiene que salir en la tele, y otros recursos más. Ese pago me parece totalmente válido que se evite en un contexto de crisis. Pero por otro lado, además de lo económico, no hay que olvidar que la Argentina tuvo crisis social y económica después de la derrota en las PASO de Macri en el año 2019 contra justamente Alberto Fernández, y en el año 2023, cuando Alberto Fernández todo indicaba que no iba a volver a ser reelecto después de las PASO, se volvió a tener una crisis económica. Es decir, en la Argentina, las PASO, sobre todo en las presidenciales, generaron un proceso de crisis con inflación, con suba del dólar, que no es menor a la hora de hacer la lectura. Y por otro lado, se crearon para fortalecer los partidos que hoy están, el nuestro, con Lustó a la cabeza, lo están llevando directamente a la extinción, ¿no? Pero particularmente por la cuestión de Lustó. Sacando el nuestro, hay una crisis de partido, es decir, no ha fortalecido los partidos, y por ahí esta nueva idea de que los partidos tengan internas, que los partidos vuelvan, puede ser interesante, pero sobre todo a la hora de estos dos aspectos que nos parece claro. Y por otro lado, como tercer aspecto, la falta de competitividad que hay en las PASO. O sea, observamos en los estudios que hicimos que en las PASO las fuerzas fuertes, valga la redundancia, bajan la línea y no hay discusión, digamos, como habría acá, en este caso, fue con Macri en las PASO del 2017, si recuerdan, una sola lista. Y el 2019, soy uno de los que cree que justamente se perdió porque no hubo PASO. Directamente Macri dijo, acá una sola lista y nadie compite. Entonces, al no haber competencia, obviamente el peronismo aprovecha esa circunstancia y terminó ganando el 2019. Alguno dice que se perdió también en 2020, Juntos por el Cambio perdió en 2023 justamente por el tipo de paso que hubo.
¿Por qué sería el tipo de paso? No, fue una interna pelea. muy agresiva. Ahí creo que, hilando finito, Macri tuvo un rol que es bastante criticable o cuanto menos cuestionable, ¿no? Porque de alguna manera, cuando uno escucha el hilo de conversación, le dijo a Rodríguez Larreta que largue, después le dijo a Patricia, después se portó mal con Rodrigo, después con Patricia, y bueno, creo que se cometieron muchos errores en el 19, pero sobre todo porque se generó un conflicto interno que fue muy picante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hizo que se gaste mucha fuerza en el conflicto interno y bueno, y terminó sucediendo lo que ocurrió. De hecho, soy de los que convencido que tanto en términos de nuestro electorado como gran parte de la dirigencia de lo que fue Juntos por el Cambio entiende que el rumbo del gobierno es el correcto. Entiende que vamos en un buen rumbo. O sea, esta nueva idea de decir, bueno, ¿cómo reflotamos? Nosotros somos los que creemos que este año es Cristina, Milei, Milei, Cristina. Entonces cuando nos preguntan, ¿y a dónde vamos a estar? Y obviamente con Milei. Hay que consolidar la transformación en la Argentina. No observo esto a título personal y de algunos que conversamos, obviamente, tercera fuerza que pueda ser competitiva, sobre todo porque hay una polarización en la Argentina, como la hubo en los últimos 20 años, ¿no? Ustedes que analizan la política, siempre esta polarización, lo que fue Macri, Cristina en su momento, hoy es Milei, Cristina, de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo se haría, por ejemplo, en su provincia, en Tucumán? O sea, ¿irían juntos? Porque no hay mucha disposición de parte del gobierno, o por lo menos estamos tan lejos del momento del cierre de listas, pero no sé si se ve disposición de abrirse a frentes en los distritos. Nosotros venimos con un muy buen diálogo con el gobierno, particularmente en Tucumán, con Lisandro Catalán, que es como el vicejefe de gabinete, abajo de Francos, y hay un muy buen diálogo. Creo que hay posibilidad de que podamos converger todo en un mismo espacio, particularmente Tucumán, pero honestamente nuestra acción acá en el Congreso no tiene que ver con un interés provincial. De hecho, Jaldo tiene muy buena relación con Milei, ¿no? Nosotros estamos convencidos, y hablo de lo que la prensa llama los radicales peluca, que todo lo que es el plan económico es clave para el desarrollo de la Argentina. El dejarlo gobernar al presidente, que pueda tener la herramienta, que pueda transitar todas las dificultades que ha transitado, amén de los intereses personales. Creo que después, obviamente, habrá margen o no, pero hoy entiendo que esto claramente no es para ser gobernador, porque Jaldo tiene muy buena relación y no sería una acción con ese interés concreto. Por lo tanto, hoy creo que la Argentina se debate entre el pasado y el futuro, entre lo nuevo y lo viejo, entre los K y este programa o plan de gobierno que busca un equilibrio fiscal y que tiene como gran desafío el desarrollo productivo del interior de nuestro país para generar valor agregado y de esa manera poder levantar de una buena vez por todas, que es lo que soñamos muchos argentinos. ¿Qué expectativa tiene, diputados, para este año parlamentario que va a ser electoral y qué debates considera que tendrían que pasar por el Congreso? La expectativa entiendo que va a ser mucho mejor que el año pasado. El año pasado ha sido un año en términos parlamentarios de mucho ataque de la oposición. De hecho, han habido 2 o 3 intentos de romper el equilibrio fiscal y esos intentos me parece que ha sido clave el blindaje que se pudo obtener en ese momento. Creo que un año electoral, por lo tanto más tranquilo en términos parlamentarios. La suspensión de la PASO es todo una incógnita en términos de que se van a posponer las discusiones de candidaturas por lo menos 2 o 3 meses. Como tema parlamentario al corto plazo me parece que el presupuesto es un tema que vamos a debatir seguramente en sesiones ordinarias, como te diría el tema más candente, importante o que tiene trascendencia para todos los argentinos, digamos, ¿no? Como tema concreto en lo que se viene, amén de ficha limpia. Me parece que ese va a ser el tema en breve, digamos, ¿no? ¿Femicidio? Bueno, el mismo presidente, los ministros, entiendo que no dieron idea de que van a presentar un proyecto en ese sentido. Me parece que ahí no debería... Bueno, coincido con la última expresión vinculada a que no van a mandar un proyecto. Me parece que está bien como está. Este año se van a poner en marcha la boleta única en papel. Usted es de una provincia en particular que creo que es la que más candidatos tiene en general. El sistema solar. Desde el Sol
sistema de acoples. El sistema de acoples. Como llegó a tener mesa, ¿qué te puedo decir? Esa Beto, cuando los gauchos hacen las reuniones, así de 15 tablones con voto, así de Tucumán. Una cosa de loco, la verdad. Por eso celebramos ni hablemos de boleta única ahí, no. Bueno, yo celebro que el gobernador Jaldo haya mandado a su diputado a acompañar tanto la suspensión de la PASO como boleta única. Lo que sí me parece que tanto para él como para Salaco Emisiones, que tiene la ley de lema, que incluso es peor que la de acople, porque la ley de lema lo que hace es que incluso el candidato con más votos puede no ganar la elección, porque suma los sublemas al lema, ¿no? Una aberración. Nosotros también la tuvimos en la década del 90 y la verdad que ese sí que es el peor sistema. El de acople lo que hace es generar muchas candidaturas. Entonces, como dato de ejemplo, yo fui concejal y competí en el año 2011 contra cerca de 65 listas. Imagínate, 65 listas, una ciudad de, en ese momento, 80, 90 mil habitantes. Una locura, una locura. Para intendente, en el año 2015 competí contra 27 listas, 27 candidatos a intendente. Ya después la reelección fue un poco menos porque, bueno, logramos consolidar también nuestro gobierno, etcétera, y competimos contra 10, 12, pero no baja de ahí. Entiendo que la Argentina, sobre todo en el interior profundo, se debe un debate de reforma estructural de los sistemas electorales. No puede ser que la asimetría de pobreza que hay entre el interior profundo y la zona centro de la Argentina sea tan grande. Y tiene que ver no tan solo con la cuestión electoral que denota la corrupción, que denota la ignorancia, que denota la falta de aprovechar los recursos de los cuales disponemos hoy en día, ¿no? Hay lugares en la Argentina en donde, bueno, esto que hoy en día tenemos internet, 4G, Wi-Fi, bueno, hay lugares en donde no llega todavía. Hay lugares en donde todavía no tienen cloaca, ¿no? Y creo que, bueno, hay un desafío, sobre todo en el interior profundo, que después de este ordenamiento económico macro y micro de la Argentina, claramente lo tenemos, porque esa pobreza es una enorme oportunidad que tiene la Argentina en términos de que son tierras productivas, que tienen posibilidad de cultivo, de generar valor agregado, ¿no? Y veo la Argentina desde ese lugar y creo que hoy el gobierno va en ese rumbo de generar un orden económico, de dar tranquilidad, de generar... Hoy en día están los créditos hipotecarios saliendo por primera vez, no sé si salieron con Macri un poco, pero soy de una generación que no tuvo el crédito hipotecario, ¿no? Y hoy en día, claro, amigos, gente conocida de mi generación dice, che, puedo acceder a un crédito hipotecario, puedo acceder a la vivienda. Esos son datos de la economía que dan cierta certeza que para la Argentina no era algo usual o cotidiano. Muchas gracias por su Muchas tiempo, gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, ¿lo llegaron a separar del cargo de docente?
¿Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario, haciendo en vísperas de la sesión de mañana en la que se va a analizar en la Cámara de Diputados el proyecto de ficha limpia. La cita es para las 10 de la mañana. Todavía no está convocada la reunión de labor parlamentaria, seguramente será para las 9 de la mañana. Una hora antes. Una hora antes, bien. Entonces, donde, recordemos, se suele establecer cómo va a ser el organigrama, cómo va a ser el eje, cómo va a ser la hoja de ruta de lo que será después esta sesión, que yo les voy a preguntar, ¿les parece que va a ser larga? ¿Qué expectativa tienen ustedes? Hay que ver, como decía la diputada Rodríguez Machado, cuántos son los que quieran tomar la palabra, ¿no? Vimos varias veces que muchas veces la duración de la sesión va en función de si están los votos o no. Por lo general, el que tiene los votos trata de acelerar. Si no está tan fácil o si hay discusiones en el debate en particular, ¿no? en el articulado, ahí puede ser que dure más. También había un dicho que era los discursos para la oposición y la ley para el oficialismo, para el gobierno. Hay que ver si se cumple, ¿no? Claro, así es. ¿Y vos, Pablo, qué pensás? ¿Va a ser larga? Me parece que es el único tema. Eso obviamente la acota la sesión, pero me parece que es un tema caliente. Claro. Es un tema, como decíamos antes, que es la tercera vez que va a ir al recinto. Creo que una vez en la etapa de Cambiemos, cuando ya la suerte estaba echada para Juntos por el Cambio, para el macrismo. Otra el año pasado, donde no terminó de juntarse el quórum. Y me parece que Cristina Kirchner, pese a tener muchos años, sigue teniendo vigencia, evidentemente, aunque sea para una porción muy consolidada y pequeña del electorado. Y me parece que va a haber muchos diputados seguramente con muchas ganas de hablar y de expresarse en contra de la corrupción y demás. Así es. Pero bueno, al ser un solo tema, se puede acotar. Veremos si se meten otras cuestiones de privilegio. También lo que está pasando obviamente con el fuego en el sur y demás, que seguramente ya se habían metido la vez pasada, pero bueno, ahora seguramente pueden volver a meterse. Seguramente así será, pero bueno, para ponernos al día respecto de ficha limpia, ahí tenés unas placas. Tenemos unas placas para repasar lo que es este proyecto que se llama, ficha limpia, que básicamente lo que busca es que aquellas personas que tienen condenas, ¿sí?, por distintos tipos de delitos contra el Estado, no puedan ser candidatos. Y acá lo que vemos son parte de esos delitos que están tipificados en este proyecto que tuvo debate en las comisiones. Recordábamos recién que el año pasado no hubo quórum, perdió estado parlamentario ese proyecto, pero el Poder Ejecutivo volvió a enviar, ya con la supervisión justamente de Milei y del ministro Luis Petri, otro texto. Y acá vemos que parte de esos delitos son fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho, tráfico de influencia, malversación de fondos y cualquier otro tipo de delito que sea obviamente doloso contra la administración pública. Claro. Cuando decimos esto, obviamente que va en perjuicio del Estado, y el Estado en teoría somos todos, y el Estado se financia con los impuestos de todos. Entonces, estos son partes de los delitos por los que si vos sos condenado, eventualmente no vas a poder ser candidato a un cargo electivo. Lo que el proyecto contempla básicamente es también la modificación obviamente de la ley de partidos políticos, ¿no?, que es ahí donde termina de quedar plasmada la prohibición. Y acá lo que se introduce es que en segunda instancia... Por eso necesita 129 votos. Exactamente, gracias. Es un dato muy importante. El oficialismo tiene que juntar 129 votos. ¿Para qué? Para que haya quórum, es decir, para que se dé inicio a la sesión. Siempre, obviamente, a la hora de votar tiene que haber también quórum, o 129 diputados sentados en sus bancas, pero además necesita lo que se llama mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, para decirlo conceptualmente. Acá 129 no te da eso, pero no importa, es la mitad más uno, mayoría absoluta, porque se está modificando la ley de partidos políticos y se está modificando cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Sí, por eso la suspensión de la PASO también requería de 129 votos. Acá en esta placa lo que estamos viendo es el tema candente, porque ahora a las 4 de la tarde, si no se inició, se debe estar por iniciar, una reunión de Martín Menem
con muchos bloques o con muchos representantes de bloques porque quería introducirse una modificación en el dictamen de mayoría. El dictamen de mayoría que dice que si vos tenés una condena en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, bueno, quedás entonces vedado o prohibido para presentarte como candidato, ¿sí? Para ponerlo en términos concretos, si vos tenés una condena en segunda instancia antes del 31 de diciembre del 2024, que no es un año electoral, quedás prohibido para presentarte. Si vos tenés una condena de segunda instancia durante el 2025, año en el que se van a producir elecciones, bueno, eso no correría y correría recién para el próximo turno electoral. ¿Quiénes impulsan esta modificación? Bueno, parte del radicalismo, los Lilitos o la coalición cívica, parte del bloque de Pichetto, no todo el bloque. Pichetto, recordemos que conceptualmente es un diputado que está en contra de este tipo de legislación, pero bueno, es muy heterogéneo Encuentro Federal, que es el bloque que preside justamente Miguel Pichetto. Veremos qué sale de esa reunión, si efectivamente el oficialismo cede o no en la redacción, porque en definitiva lo que se busca con esta cláusula, que fue o artículo que termina circulando en la prensa como artículo o cláusula Petri, es que no se lo señale al oficialismo como proscriptor o como que queda en la posición de proscribir a un candidato puntual. De todos modos no impactaría en Cristina. Cristina, de ser aprobada la ley, no podría ser candidata. Pero bueno, acá vemos esto que mencionábamos recién. Si la condena confirmada en año electoral, la ley tendrá efecto a partir de la finalización de ese proceso electoral, es decir, a partir del próximo turno de elecciones. Bueno, y acá lo que vemos en esta última placa es que la Cámara Nacional Electoral, ¿sí? Es una cámara que está integrada siempre por 3 jueces, tiene que llevar un registro de ficha limpia para ver quién puede presentarse como candidato y quién no, y quién tiene en todo caso un fallo en segunda instancia por los delitos que mencionábamos al principio y que por lo tanto puede no presentarse. El oficialismo tuvo una posición, si se quiere, zigzagueante con esto, ¿no? Porque recordemos que no todo el oficialismo dio quórum el año pasado cuando se convocó a sesionar. Hubo algo ahí raro, ¿no? No terminó de funcionar. Después el propio Milei toma el tema, se asesora con Silvia Los Penato, que es una diputada del PRO que tiene este tema como una de sus principales banderas. También se asesora con Alejandro Fargosi, que es un abogado muy tuitero, ¿sí? Muy asiduo en las redes sociales. Y bueno, terminan remitiendo este proyecto que ingresa en extraordinarias y que tiene mañana un test difícil, probablemente sea aprobado, pero la tiene mucho más difícil en el Senado. Seguro. Que eso me parece un punto también muy interesante para señalar y para ya empezar a mirar. No digo que mañana pasa caminando, pero me parece que en el Senado va a estar mucho más complejo que acá en la Cámara Baja. Ahí entonces las claves están puestas. Mañana estar muy atento a lo que va a ser la votación en particular de este proyecto, el dictamen que vaya a aprobarse. Hay muchos dictámenes, son 5 o 6. Sí, 4 por lo menos. Sí. Ahora no recuerdo exacto, pero me parece que había 4. Sí, había uno de La Libertad Avanza, otro de Unión por la Patria, otro de Encuentro Federal. Creo que había 2 dictámenes de Democracia para Siempre y de la izquierda también tienen. Así que, pero bueno, hay que estar atento a eso, al debate en particular y después, bueno, la expectativa de lo que vaya a suceder. Después en el Senado veremos cómo dan los tiempos para su tratamiento allí. Es muy difícil, nos parece, que logre atravesar la valla del Senado. Sí, hay aliados, ¿no? Del oficialismo que no están aliados habituales que en este caso no estarían dispuestos a votar, como los misioneros que responden a Rovira. Que bueno, acá en la Cámara de Diputados tienen influencia, pero menor que en el Senado, que son 2 senadores, y es muy importante. Con Unión por la Patria, si se mantiene unificado más estos 2 senadores
Misioneros y alguno más, ya está, 36. Es más difícil, claro. 36, y si suman 36, es así, ya es imposible porque es un proyecto que necesita en la Cámara de Diputados 129 votos y en el Senado 37. De ese número no puede bajar. Veamos lo que decía sobre el tema ficha limpia el diputado Carlos Zapata acá en DTV. Sobre ficha limpia creo que es un mensaje necesario que está esperando la población, pero también cuando uno analiza su contenido siempre se queda con un gusto a poco. ¿Por qué? Por el espectro de delitos abarcados que llevaría a la situación de proscripción, llamémosle proscripción entre comillas porque no es proscripción, exclusión real, naturalizada y justificada de personas para participar o pretender representar los intereses de la población. Los delitos de corrupción de por sí tendrían que tener penas accesorias, ¿no es cierto?, que sea la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Solo en la República Argentina, una persona que está condenada, o sea que existe un pronunciamiento judicial al que se llevó a través del debido proceso, que significa la prueba contundente, documentada, debidamente evaluada, que se respetó el derecho de defensa y que se actuó considerando la prueba en su real valor y en forma objetiva por un juez, necesita 3 conformes para que esa condena se cumpla. En otras partes del mundo, el solo hecho de haber comprobado un juez, que es un magistrado que tiene todo el poder que le da la Constitución para juzgar y establecer y darle a cada uno lo que le corresponde, sea los delincuentes la condena, el solo hecho de haber comprobado y haber podido concluir con la prueba suficiente de una persona responsable significa el principio de cumplimiento de la pena. Y de acuerdo a la naturaleza será condicional o no. Pero acá en la Argentina nadie cumple una pena, sobre todo los grandes delincuentes de la política, hasta que no tienen una tercera instancia. Y la exclusión de la posibilidad de administrar la cosa pública es una cuestión natural. Es que le ha robado a la gente, no puede seguir robándole. Y quizás que se puede evolucionar luego que se vea la forma de contrarrestar lo que dicen que pasa en las provincias feudales, donde el Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo, entonces puede ser utilizado como un mecanismo de persecución de los opositores con un agravamiento de pena para prevaricar y demás. Pero los argentinos necesitan claridad, tienen el derecho a ser administrados por personas probas y honestas, y también la legislatura no se puede transformar en un aguantadero de delincuentes que estuvieron saqueando las arcas del Estado. Ahí lo escuchábamos al salteño Carlos Zapata haciendo una enfática defensa del proyecto de ficha limpia que se va a tratar mañana a partir de las 10 de la mañana. Y recordemos entonces el jueves pasado que se aprobaron 3 iniciativas de este temario de 7 proyectos extraordinarias y empieza como decíamos al principio, su recorrido en la Cámara de Senadores, un rápido recorrido porque va a tener una reunión a partir de las 15, mañana una reunión de comisión y también una reunión a partir de las 18 de una comisión en la que se van a tratar reiterancia y reincidencia. A las 15 van por paso. ¿Y vos cómo veías el poroteo en la Cámara de Senadores? No es habitual, ¿no?, que sea tan rápido el tratamiento en el Senado, ¿no? En este caso está la fecha límite de las extraordinarias. Sí, decíamos, el gobierno tiene, a diferencia de ficha limpia en el Senado, tiene un panorama favorable. En Unión por la Patria, de todas maneras, tienen todavía la expectativa de no darle un triunfo parlamentario a Javier Milei, pero ahí va a haber divisiones, eso está confirmado, como pasó acá en la Cámara de Diputados. Principalmente los senadores que responden a gobernadores peronistas. Ya hay algunos votos a favor confirmados, como los santiagueños, con la particularidad de que en el caso de Santiago del Estero, los 3 senadores, los 2 por la mayoría y el de la minoría, responden todos a Gerardo Zamora. Si es necesario van a estar los 3 acompañando al gobierno. Y también Guillermo Andrada, que es un catamarqueño que responde a Raúl Jalil. También confirmaron desde Catamarca que de la misma manera que en diputados va a apoyar la suspensión de las PASO, no así, o por lo menos no está confirmado, Lucía Corpachi, que es la otra catamarqueña que está más cerca de Cristina Kirchner, es la vicepresidenta del PJ. Y después hay algunos casos más que no responden a gobernadores, pero que también podrían acompañar al gobierno, como el sanjuanino Sergio Uñac,
que públicamente expresó su rechazo, no solo a la suspensión de las PASO, lo mismo dijo Zamora esto, sino directamente él se pronunció por la eliminación. Sí. Fue mucho más allá, dijo que en San Juan fueron pioneros de la eliminación de las PASO en 2022 y que habría que hacer lo mismo a nivel nacional. Y también está el caso de los tucumanos, los dos senadores peronistas tucumanos, uno es Juan Mansur, que acá ya tenemos el caso del voto a favor de la suspensión de Pablo Yedlin, que pertenece al mismo espacio político del peronismo tucumano que Mansur. Ahí hay un tema interno en la provincia que, bueno, los peronistas que están enfrentados al gobernador Jaldo buscan armar por afuera. Entonces, esa posición que implicaría una ruptura del peronismo tucumano, Jaldo, recordemos que es uno de los aliados más firmes del gobierno, prefieren que no haya paso para esa ruptura, bueno, directamente armar por afuera. Si se mantuvieran las primarias, sería más difícil para ellos justificar esa decisión. Así que ahí podrían sumarse más votos a favor de la suspensión. Y después está el caso de una riojana, Florencia López, que también se pronunció a favor, digamos, en contra de las PASO, en contra de la continuidad de las PASO. Pero en este caso lo que dejó trascender es que seguiría lo que resuelva la mayoría del bloque. Claro. Así que, pero bueno, más allá de este caso puntual de la riojana, hay varios peronistas, son unos 5 o 6, o podrían ser más, que acompañarían al gobierno. Después hay que ver si esa mayoría, que en un momento fue de 39, sacando el bloque de Unión por la Patria, ahora es menos, bueno, Paltroni ya se pronunció también en contra del proyecto del oficialismo, que era a favor de mantener las PASO. No hay un radical chaqueño, tomó licencia. Hay que ver algunos otros casos como el de Guadalupe Tagliaferri, Martín Lustó, Pablo Blanco, así que ahí... Y Abad también es... Abad también está en duda. Hay que ver si lo que pierde, por un lado, con aquella mayoría que se había conformado, lo complementa con los votos peronistas el gobierno. Claro. Y recordemos entonces, ahí también necesita esa mayoría absoluta, que es de 37. Ahí, a partir de ahí no alcanza con que los que se abstengan o los ausentes. Ahí necesita voluntades, manos alzadas. Recordemos, a propósito de mencionadas recién, Martín, al senador Sergio Uñac, que a través de las redes sociales había recordado su postura favorable al tema de la eliminación de las PASO, y le habían contestado por esa vía también Gastón Marra, que fue uno de los precursores de la implementación de ficha limpia, y bueno, le había recordado que él también había prometido que iba a impulsar ficha limpia, y que bueno, que ahora lo tuviera en cuenta cuando llegue el tema al Senado. A propósito de ficha limpia, veamos lo que decía la diputada Paula Oliveta sobre el tema. Básicamente estamos discutiendo ficha limpia. Y como decía el Fraile de León, como decíamos ayer, hace muchos años que este partido que yo represento, que es la Coalición Cívica, entiende que tiene que haber ficha limpia en la Argentina. Y eso no es, en el caso de la Coalición Cívica, un acto de especulación electoral. Hemos sacado el 1,8, hemos sacado el 50% de los votos y seguimos existiendo, sino es un acto de coherencia venir acá a defender esto. El artículo 1, cuando habla de qué delitos contempla en la modificación de la orgánica de partidos políticos, nosotros entendemos que tiene que comprender la totalidad de delitos dolosos. Esto está en nuestro proyecto de ley presentado por la exdiputada Mariana Stilma y por Lisa Carrió originalmente, y nosotros entendemos que no solo en aquellos que cometen delitos por el ejercicio de la función pública, sino que hay que extenderlo al resto del código. En relación a la última parte, que pone una fecha que habla de la condena impuesta que hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada el 31 de diciembre, la verdad que le estamos dando a los jueces
utilices la potestad de que pueda ser candidato o no pueda ser candidato manejando la fecha en que te caiga la sentencia. Eso me parece que no es correcto. Tendría que no tener un plazo, sino que una vez que vos tenés sentencia se da el supuesto de por el que no puede ser candidato. Después quiero hacer una propuesta en relación a quienes están comprendidos en la ficha limpia. El artículo 7 hace una enumeración para mí desordenada, que puede dejar a muchos afuera, hasta les diría que bastante capciosa. Yo les propongo en ese artículo 7 reiterar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, que es una redacción mucho más favorable, mucho más clara y cuyos sujetos comprendidos ya es de práctica habitual en la administración pública. Lo que salga será la ley posible. Nosotros tenemos objeciones en cuanto a la redacción y lo estamos hablando responsablemente. Ahora, en la plataforma que nos llevó a los diputados de la coalición cívica a esta banca y de acuerdo a la doctrina histórica sostenida por la doctora Carrió, para nosotros la ficha limpia tiene que ser ley. Así que vamos a acompañar y vamos a argumentar y les pedimos por favor que tomen en cuenta las objeciones y las propuestas que estamos haciendo en esta instancia responsablemente. Escuchábamos a la diputada de la coalición cívica, Paula Oliveto Lago, haciendo un detalle de la postura favorable que va a tener la coalición cívica en la sesión de mañana y haciendo un punteo de determinadas cuestiones que ellos sugieren modificar. Por eso hacíamos hincapié durante el programa, hacíamos tantas referencias a lo que va a ser el tratamiento en particular. Ella citaba el artículo 7 que querían modificar. Bueno, va a haber que estar muy atento a lo que es la votación en particular, porque recordemos entonces, no solamente se necesita para aprobar un proyecto de estas características 129 votos, sino que cada artículo va a necesitar un mínimo de 129 para su aprobación y la desaparición de un artículo obviamente te puede llegar a modificar todo. Escuchamos ese discurso que fue en el debate del miércoles pasado, en el plenario de comisiones que analizó este tema. Y como siempre decimos, es un poco el prolegómeno de lo que termina sucediendo en el recinto, o sea, los discursos que se dan en las comisiones un poco se replican después a lo largo del debate. Veremos cuántos son los que se terminan anotando para exponer. Sí, sí, pero bueno, un poco, recordemos por ejemplo que la coalición cívica firmó con disidencia el dictamen, ¿no? Creo que son 5 los dictámenes, 4 más 1 de UP. Claro. La coalición cívica firmó con disidencia parcial. Hubo varias firmas que fueron con disidencia, así que seguramente parte de todas estas argumentaciones la vamos a estar escuchando mañana. A partir de las 10 o a partir finalmente de la hora 10 y 20, eso arranca. Claro. Son los 20 minutos de rigor. En la gestión Menem no hay mucha tolerancia para excedernos con el tiempo, ¿no? Así será. Bueno, entonces veremos mañana. Arrancará a las 10 y pico de la mañana y seguramente avanzará sobre nuestro espacio, a menos que den el batacazo y termine todo temprano y entre las 3 y las 4 y media termine la sesión. Difícil. Pero, hay menos discusiones internas en este caso, ¿no? Eso puede acelerar. Así es. Bueno, gracias Martín. Nos vemos. Vos, José. Y gracias Pablo. Por favor. Y bueno, con ustedes nos volvemos a ver entonces mañana o pasado a partir de las 15, dependerá de la sesión de mañana. Y ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Hoy Fernando Fraquelli no está Amanda. Será entonces hasta mañana.